Continuamos con las partes en el juicio de amparo. Hemos comentado las últimas dos clases que, de acuerdo al artículo 5 de la ley de amparo, las partes son el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado y el Ministerio Público Federal adscrito. Hemos estado platicando sobre este tema. Nos tardamos mucho con relación al quejoso, porque hablamos de que el quejoso tenía que ser titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo, ¿de acuerdo? Y también nos tardamos mucho con respecto a la autoridad, porque dijimos quiénes podrían ser autoridades para efectos del juicio de amparo. Y dijimos que, bueno, es la que ordena, dicta, ejecuta y todo ese concepto que ya estudiamos, ¿no? Y después dijimos que de manera excepcional, un particular y también con sus características. Y ahorita estábamos precisamente con relación al tercero interesado. Dijimos que en la fracción tercera del artículo 5 de la ley de amparo contemplaba varias hipótesis. Y decía en sus incisos, en el primer inciso, para mi modo de ver, era cuando el quejoso reclamaba actos administrativos, o sea, no judiciales. No judiciales. Y les daba yo mis razones de por qué consideraba esto, de que se refería a los actos administrativos, porque el inciso B era claro. Cuando el quejoso reclamaba actos de tribunales, y dijimos tribunales de los 4 tipos, ¿no? Judiciales, administrativos, agrarios y del trabajo. Decía que siempre había dos hipótesis para hacer, dos subincisos, ¿no? Una hipótesis, decíamos que era la contraparte del quejoso. Y respecto, cuando el quejoso era un tercero extraño a juicio, una persona extraña a juicio, el tercero interesado era igual al que tuviera un interés contrario, ¿no? Eso es lo que vimos ayer y estuvimos más o menos viendo esa cuestión. ¿Por qué yo digo que el inciso A de la fracción tercera del artículo 5 de la ley de amparo se refiere a los actos administrativos? Bueno, yo saco esta deducción. Primero, porque si el inciso B se refiere a actos de tribunales, luego entonces los que quedan son los actos administrativos que no provengan de un juicio. Y tampoco pueden ser los penales, porque precisamente en los otros incisos C, D y E contemplan a la materia penal. Entonces, si los actos provienen de tribunales, serían esas dos opciones. Si los actos vienen penales, serían esas opciones que ahorita vamos a analizar. Luego, entonces, por exclusión, cuando el quejoso reclama actos administrativos no judiciales, estaríamos en la hipótesis del inciso A. No quisiera repetirles esto porque ya lo vimos el día de ayer, ¿no? Ya eso es un mero resumen. Pero esta es una sola deducción. Esta deducción la hago con base en estos razonamientos jurídicos. Recuerden, ahorita tenemos una ley nueva. Y como tenemos una ley nueva, poco a poco, al ir emitiéndose las jurisprudencias y contradicciones de tesis, van a ir resolviendo cada una de esta problemática y algunas de estas interpretaciones. Yo quisiera que para efectos del examen se estén a lo que dice la ley. ¿Me explico? Porque muchas de estas cosas son consideraciones como juzgador. Como juez yo lo estoy aplicando de esta manera y le doy mis razones a ustedes. Pero puede ser que la Suprema Corte o los tribunales colegiados den otro criterio opuesto a esto y den sus razones y diferentes a las mías. Y en ese caso,
cuando ya esté definido, yo les voy a decir, ¿se acuerdan que les dije esto? Bueno, pues resulta ser que la jurisprudencia me dio la razón, o la jurisprudencia no me dio la razón, y que dio estas razones y las podremos analizar aquí en clase, pero este tipo de estudios que yo les voy a dar, para que estén lo más actualizado, terminará cuando termine el curso. A partir de que termine el curso, la responsabilidad es de ustedes. Ya tienen todas las bases, tendrían todas las bases necesarias para estar al pendiente de todas las jurisprudencias que se emitan y actualizar sus conocimientos, ¿de acuerdo? Mi responsabilidad como profesor universitario sería, yo les voy a dar lo actual hasta la última jurisprudencia, y ya de base a eso vamos a ir corrigiendo algunas cosas que se vayan emitiendo con relación a todos los puntos y cuestionamientos que hacemos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a analizar, y ahora otro razonamiento más, otro argumento más que yo puedo dar en el sentido de que el inciso A se refiere a los actos administrativos no judiciales, es que en la anterior ley, en el artículo 5, esto que yo traigo aquí es una obra que hizo cotejo que hizo la Suprema Corte. De un lado pone los artículos de la ley vigente y otros del artículo anterior, y además viene la exposición de motivos. Entonces no estaría mal que ustedes poco a poco trataran de ir leyendo esto, porque así podrían advertir algunas cosas que les podría aclarar algunos puntos. Decía la ley anterior, artículo 5, son partes en el juicio de amparo el agraviado o agraviados. Aquí hay una modificación, porque ahora la ley dice claramente el quejoso, ¿me explico? Y luego dice autoridad o autoridades responsables. Aquí en la ley anterior obviamente no decía quién tenía el carácter de autoridad responsable, y existía esta mala definición por parte del artículo 11, en donde más o menos decía cómo era la autoridad, pero tuvo que venir la jurisprudencia al respecto para definir cuál era el concepto que debe entenderse por autoridad. Pero nosotros ya vimos conforme a la nueva ley este concepto de autoridad. Y después dice la fracción tercera, el tercero o terceros perjudicados pudiendo intervenir con ese carácter, inciso A, la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando el amparo sea promovido por persona extraña al procedimiento. ¿Se acuerdan lo que les dije yo? Que era antes, el artículo decía, cuando sea persona extraña el quejoso, era cualquiera de las partes. Y yo entendía, al decir cualquiera de las partes, aquellos que tenían un interés contrario al quejoso. Pero la Suprema Corte definió que cualquiera de las partes debía de entenderse como las dos partes, actor y demandante. Eso fue lo que les dije. Y ahorita la ley ya es más clara. Ahora la ley en ese artículo dice la contraparte del quejoso cuando el acto es reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial administrativo al rayo del trabajo, o tratándose de personas extrañas al procedimiento, la que tenga interés contrario al quejoso. O sea, como les decía, ahora el legislador me dio la razón. ¿Para qué mando llamar a una persona con el carácter de tercero interesado si él no tiene un interés contrario? Y lo único que hacían era entorpecer el procedimiento. ¿Se acuerdan lo que les comenté, no? Bueno, de los que estuvieron en esa clase. Ahora, fíjense lo que dice en el inciso C del anterior artículo 5. La persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo, o que sin haberlo gestionado tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado. ¿Sí me explico? Entonces, la ley anterior contemplaba claramente en el inciso C que era un acto administrativo, porque decía, cuando el acto sea contra el que se pide el amparo, se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial. ¿Me explico? Entonces, obviamente, aquí hubiera sido pertinente que el actual artículo 5, si al final de cuentas querían hacer una mejor precisión en las partes del juicio, debieron haber puesto en el inciso A, las personas que hayan gestionado el acto reclamado o tengan interés jurídico que subsista tratándose de actos que no sean de tribunales. ¿Me explico? Pero sin embargo no lo hicieron. Y esto va a ser materia de interpretación, y yo creo que estos razonamientos podrían sostener que efectivamente el inciso A se reclama cuando el quejoso reclama actos administrativos. No lo dice la ley, es mi interpretación. Lo que dice la ley es que si se trata, que
solamente dice la ley, la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, en materia penal, contempla el artículo 5 que el acto reclama actos que provengan de un juicio penal. Y aquí dice que podrán tener este carácter la víctima, el ofendido, la persona que tenga derecho a la reparación del daño, o bien que tenga para resarcir la responsabilidad civil. ¿De acuerdo? Ahora, vean el inciso D. Dice, el indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público. El inciso D habla cuando el quejoso lo que reclama sean dos cosas. Por un lado, el no ejercicio de la acción penal, o bien por el desistimiento de la acción penal. ¿Ustedes vieron cuando vieron penal o derecho procesal penal? ¿Ya tuvieron procesal penal? ¿Ustedes se acuerdan que en la etapa de averiguación previa la persona podía no ejercerse la acción penal? Ahora aquí deja claro este artículo inciso D a la inversa, artículo 5, fracción tercera, inciso D a la inversa, que el quejoso es el que va a impugnar el no ejercicio de la acción penal. Y luego entonces el tercero interesado será el indiciado. ¿Se acuerdan cuando vieron proceso penal? Y cuando decía que la persona estaba sujeta a una investigación de la averiguación previa, no se le podía llamar procesado, sino indiciado. ¿De acuerdo? Cuando ya se inicia el proceso, el tercero interesado sería el procesado. Quiere decir que se inicia la acción penal, ya está en el proceso, y el quejoso puede interponer el amparo contra el desistimiento de la acción penal, porque eso le afecta. ¿Sí me explico o no me explico? ¿Sí vamos entendiendo o no lo vamos entendiendo? ¿Se dan cuenta que este tercero interesado en el no ejercicio de la acción penal no puede estar ubicado en la fracción C, en el inciso C? ¿No puede o sí puede? ¿Por qué? Porque promueve, no es víctima y esto es indiciado. A ver, no. A ver. ¿Podría ser que el inciso C es para actos que ya están en juicio? Exactamente. O sea, en el inciso C se refiere a actos que están en el juicio penal. Por eso no puede ser el no ejercicio de la acción penal, porque todavía están en la averiguación previa. ¿Sí lo entienden? Y luego el inciso E refiere al ministerio, el inciso E, al Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento. Ministerio Público que haya intervenido en el proceso. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿el inciso E no se parece al inciso C? Luego entonces, el juez de amparo penal tendría que llamar al inciso C y al inciso E, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? ¿Sí entendieron la pregunta? No. A ver. Lo bueno que se ponen así la cara así como de que están pensando. Aunque no sepan ni la pregunta, pero bueno. Pregunta: ¿el juez de amparo penal podría tener como terceros interesados
a la persona del inciso C y a la persona del inciso E o no? ¿O nada más uno o el otro? ¿Por qué los dos? ¿Por qué los dos? Pues porque el Ministerio Público puede intervenir durante el proceso. Bueno, dice aquí que siempre que no tenga el carácter de autoridad responsable. Claro. Sí, porque si el Ministerio Público tiene el carácter de autoridad responsable, pues no puede ser tercero interesado, tendría la calidad de autoridad responsable. Pero entonces la pregunta es, ¿el juez de amparo penal No podría. podría poner a la persona del C y el B? Recuerden, yo estoy poniendo esto del quejoso para que ustedes más o menos entiendan la otra parte. ¿Estamos? No quiero que se confundan que el tercero interesado va a ser el quejoso, claro que no. ¿Sí me explico? Yo lo que estoy diciendo es que si el quejoso reclama actos administrativos no judiciales, estamos en el inciso B. Si el quejoso reclama actos de tribunales judiciales administrativos o del trabajo, estamos en el inciso B. Si estamos en un juicio penal, cuando el quejoso reclama actos en un juicio penal, estamos en el inciso C. Cuando el quejoso reclama el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento, estaríamos en el inciso D. Y aquí, como que al parecer, es cuando el quejoso impugna un acto en el juicio penal. Como que sería muy parecido al inciso C. La pregunta es, ¿tendría que tener a los dos o a uno solo? A uno solo, ¿no? Porque el MP actúa junto con la víctima o ofendido. Entonces, no podría ser. No podrían ser ambos terceros. ¿Qué piensan los demás? ¿Sí entienden cuál es el problema ahora sí? A ver. En el inciso C, el Ministerio Público actúa nada más como parte de los representantes de la sociedad, como parte de víctima. Y en el inciso E va a intervenir como autoridad. No, porque si él interviene como autoridad, ya es tercero, no tercero interesado. ¿Qué piensan? A ver, alguien que alce la mano así como lo que se les ocurra. Bueno, con relación al tema. A ver. No se puede porque el inciso C se refiere solamente a la víctima o ofendido y el inciso E se refiere al Ministerio Público como representante social, ¿no? Por ejemplo. Entonces ustedes de la idea que siempre se tiene que llamar al Ministerio Público cuando se trate de un acto de un proceso y además se tiene que llamar al ofendido y a la víctima. ¿Esa es su respuesta? Porque fíjese lo que dice Ulises. A ver, usted, ¿cómo se llama, perdón? Gerardo. Pues yo creo que se tienen que llamar a los dos por el interés, ¿no? En el caso concreto en que cada figura entra en la personalidad del caso reclamado, ¿no? Ajá. Usted, entonces dice que se llama a los dos. Yo digo que no, porque siento que ahí está como el fin de la reforma que ya puede promoverlo, bueno, que puede estar la víctima independiente del Ministerio Público. O sea, ya puede ser independiente. Por eso yo siento Que no, o uno o el otro. no. Ustedes de la idea que pueden ser los del inciso C o los del inciso E, pero no pueden ser los dos. No pueden ser los dos, exacto. O es uno o otro. ¿Usted qué piensa? Yo creo que sí pueden ser los dos porque en el inciso E habla de una generalidad que el Ministerio Público siempre puede ser tercero interesado siempre y cuando haya intervenido en el proceso penal del cual derive el acto reclamado. Y es algo muy general porque mientras el Ministerio Público haya intervenido en el proceso, que siempre interviene en el proceso penal, puede ser llamado como, bueno, puede ser un tercero interesado. Puede no ser. Ok, usted. No, por ser representante de la sociedad, no. ¿Qué piensan los demás? Yo pienso como C, ¿Qué? Que sí se puede llamar al MP y como tercero interesado y a la víctima, porque por ejemplo, si se ¿Sí? o sea, no hay. Bueno, déjenme decirles que todo esto tampoco está definido. O sea, no hay jurisprudencia, es que es nuevo. O sea, todavía no se puede determinar esto. Ya cuando existe una jurisprudencia al respecto, podremos decir que, sí, que compartimos o no compartimos. Yo les voy a dar mi criterio. Mi criterio es que es uno o el otro. No puede ser los dos. ¿Y saben por qué no puede ser uno o el otro? Porque entonces llegaríamos al absurdo que también tratándose de actos de tribunales también podría decir el inciso A.
¿Me explico? Y me parece que al momento de poner incisos son diferentes opciones en las que podría caer el tercero interesado. ¿Me explico? ¿Qué podríamos decir? Bueno, pues conocer tribunales puede ser cualquiera. No, espérate. Si ustedes se advierten, cuando dice tribunales judiciales administrativos del trabajo, no dice los penales. Y cuando trata los penales los trata de esta manera. Yo pienso, en lo personal, esto es un criterio personal, que cuando se trata de un acto de juicio penal, a quien tengo que llamar como tercero interesado es la víctima, el ofendido, o quien tiene derecho a la reparación del daño o a la responsabilidad civil. ¿Para qué no llamar al Ministerio Público si al final de cuentas quien va a tener un interés contrario al quejoso va a ser la víctima o el ofendido? ¿Me explico? El Ministerio Público normalmente es el que está ejerciendo la acción penal y sigue el proceso y ofrece pruebas para acreditar que esta persona es el responsable que por lo mismo tiene la sanción penal. ¿Me explico? Pero realmente el que está más interesado en que el juicio de amparo efectivamente no haya una equivocación en la víctima o el ofendido. Esto no está definido. Yo les digo lo que dice la ley y también les doy mi criterio, pero al final de cuentas, precisamente por la razón que le da el artículo 5 de poner 5 opciones, tiene que ser una de ellas, no pueden ser 2, porque les digo aquí, si se trata de esos tribunales, entonces vamos a tener edad y caeríamos en lo que trató de hacer la reforma a la nueva ley de amparo. ¿Sí se acuerdan? En la anterior ley de amparo decía, ¿quiénes tenían calidad de terceros perjudicados, tratándose de actos de tribunales? Decía, y se reclama el quejoso es persona extraña a juicio, y decía la ley, cualquiera de las partes. Y la Suprema Corte dijo, cualquiera deben ser las 2. Bueno, así fue la interpretación que dio la Corte. Ahora la nueva ley dice, la que tenga un interés contrario al quejoso. Me parece que trata de definir en forma clara quiénes tienen esa calidad. ¿Sí me explico? Ahora, por último, no sé si tienen una duda con respecto a los terceros interesados. ¿No? ¿Ninguno? Bueno. ¿Puedo volver a explicar el inciso D? ¿El inciso D? Ok. Si el quejoso reclama el no ejercicio de la acción penal, el tercer interesado será el indiciado. Por supuesto que le interesa intervenir en el juicio. ¿Por qué? Porque el acto reclamado le beneficia, no le van a ejercitar la acción penal. Entonces, claro que si el quejoso promueve el no ejercicio promueve el amparo contra el no ejercicio de la acción penal, pues se va a ver afectado, porque entonces posiblemente le concedan el amparo al quejoso y obliguen a la autoridad responsable a ejercer la acción penal. Y si ejercita la acción penal, pues entonces ya tiene un proceso penal. Por eso el tercer interesado es el indiciado. En el segundo supuesto, ya se inició el proceso y el Ministerio Público del proceso decide el desistimiento de la acción penal. Ante esta determinación, cuando el juez ordena el desistimiento de la acción penal, el tercero interesado va a ser el procesado. ¿Por qué? Porque al momento del desistimiento de la acción penal ya se distinguió tanto el proceso como la acción penal. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ahora, sí, perdón. Tengo una duda, es que, disculpe, pero es que no puedo imaginarme, por ejemplo, me gustaría si usted pudiera poner un ejemplo, en qué caso sería el Ministerio Público el tercero interesado, si tuviera que elegir una sola opción, ¿en qué caso el tercero interesado sería el Ministerio Público y no en la víctima o ofendido? Mire, hay algunas ocasiones que bueno, a ver, déjeme concluir con esto y sigo con usted. Entonces, ¿de esto ya no tiene ninguna duda? ¿O está bien? ¿Está claro? Bueno, ahora sigo con usted. Mire, hay veces que las víctimas, sobre todo cuando son víctimas del secuestro, del robo o alguna cosa específica, las víctimas normalmente ya no comparecen al proceso. ¿Por qué? Por el temor a las represalias del procedimiento. ¿Me explico? Entonces, cuando ya no localizan a la víctima o al ofendido, entonces, ¿qué tiene que hacer el juez penal? Pues pone como un tercer interesado al Ministerio Público, que se supone tiene que vigilar que la persona a quien ya investigó es la que tiene que seguir el proceso y una condena. Pues es lo que persigue, ¿me explico? Pero ya no tienen oportunidad de buscar a la víctima o al ofendido. ¿Pero por qué no? Porque, bueno, por supuesto que cuando hay lesiones en un matrimonio, por supuesto que no desaparece nunca la ofendida o el ofendido, porque también puede ser el víctima, el esposo, ¿no? Hay cada mujer que sabe artes marciales y
De hecho, fue una película, ¿no? Así que la chica le puso una tranquiza al marido y porque se puso a entrenar artes marciales, ¿no? ¿Sí, no? Sí. ¿Eh? Entonces, y yo conozco algunas que se dedican a ser luchadoras libres, entonces, ¿no? Le pueden hacer la quebradora y bueno. Entonces, pero hay otros delitos en donde la víctima y el ofendido ya no quiere aparecer. Es más, lo identifica, sí fue él, y desaparece, ¿eh? Y desaparece no es porque quiera, sino por las represalias que pudiera tener. ¿Me explico? Porque hay veces que la gente con la que está denunciando es gente con la que pudiera tener problemas posteriores o de su familia. ¿Me explico? Sí, gracias. Sí. Es que sobre ese mismo, o sea, yo me puedo imaginar, por ejemplo, un caso en el que la víctima sea un menor o algo así, y el Ministerio Público, por tener un interés, por ser interés social, interés, bueno, pues así muy diferente. El MP como labor de acompañamiento a la víctima actuara como tercero interesado, o en el caso que la víctima fuera mujer y fuera como un caso de violencia o algo así. O sea, me imagino, o sea, yo no sé que nunca he litigado. Bueno, no sé si en esos casos se pudiera. Yo creo que cuando una mujer que sufre una violencia familiar o en el hogar decide tomar la acción penal, me parece ser que ya no se va a desistir, o sea, a menos de que pueda llegar a una reconciliación, porque también es posible esto, ¿no? Bueno, ¿ninguna otra duda con respecto a esto? Ahora, el Ministerio Público Federal tiene sus inconvenientes. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, el Ministerio Público Federal siempre va a ser parte de todos los juicios de amparo. Pero dice la ley, bueno, y puede interponer todos los recursos que establezcan en la ley. Y después pone un acotamiento. Si se trata de asuntos civiles y mercantiles, dice el artículo 5, dice, el Ministerio Público en todos los juicios podrá interponer los recursos que se señalan en la ley y los existentes son amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Muchas personas, al momento de promover el amparo, creen que el Ministerio Público adscrito puede ejercer una acción penal. Efectivamente, del juicio de amparo se puede derivar acciones ilícitas, pero el Ministerio Público no está para iniciar las averiguaciones previas, porque el Ministerio Público tiene la función, como aquí dice el artículo, procurar la pronta y expedita administración de justicia. Y después dice, sin embargo, en amparos indirectos en materia civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde solo se efecten intereses particulares, el Ministerio Público podrá interponer los recursos que esta ley señala solo cuando los quejosos hubieran impugnado la inconstitucionalidad de una norma general. En materia civil y mercantil, entonces, el Ministerio Público solo puede promover el recurso cuando se impugne una norma general. ¿Por qué el Ministerio Público fue cauteloso al definir que no podrían promover los recursos tratándose de materia familiar? Porque normalmente la materia civil incluye la materia familiar. Por eso es que se dijo claramente que en materia familiar esta excepción no cumple su regla. ¿Por qué? Pues obviamente el Estado mexicano está interesado que en los problemas familiares siempre, que donde muchas veces está metido un menor, se tenga especial cuidado sobre esto. ¿De acuerdo? Entonces, el Ministerio Público Federal adscrito en todos los juicios de amparo siempre va a ser parte. Y solamente en civil y mercantil va a tener una limitación en cuanto a interponer los recursos. Solo cuando se impone una norma general es cuando puede entonces él promover los recursos. Mientras no. En la práctica, ¿qué es lo que sucede en el Ministerio Público? En la práctica el Ministerio Público hace al final un pedimento del Ministerio Público. Y entonces el pedimento del Ministerio Público siempre dice, bueno, pues yo opino que debe sobreseerse, debe negarse o debe de ampararse. Hay veces que es tanta la carga de trabajo que no hay pedimentos del Ministerio Público. ¿Me explico? Yo no he conocido en los 12 años de juez que un Ministerio Público promueva un recurso de revisión. No lo conozco. Pero está la facultad para hacerlo. Pero en civil y mercantil, solamente que el acto reclamado sea una norma general. Y que esta norma general haya sido en la sentencia. ¿Me explico? ¿Por qué? Pues precisamente para velar el interés de la sociedad. ¿De acuerdo?
Con eso concluimos las partes en el juicio. Ahora, vamos con el otro tema. El otro tema. Competencia. Competencia para conocer de los juicios de amparo. Dijimos que conocerán de los juicios de amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito y los jueces de distrito. En materia de amparo, solo puede haber tres tipos de competencia: por cuestión de territorio, por cuestión de materia y por cuestión de vía. De vía. Estos conflictos, que pueden ser por cuestión de territorio, materia o vía, son los únicos que se pueden dar en esto. Ahora, ustedes me pueden decir, ¿por qué puede haber conflicto competencial por cuestión de territorio? Si al final de cuentas son jueces federales. Bueno, pues resulta ser que la Suprema Corte, para impartir justicia, y también el Consejo de la Judicatura, han dividido toda la República en circuitos. Entonces, el juez de distrito, los tribunales unitarios, los colegiados de circuito, tienen una competencia territorial por circuito. ¿Me explico? Esta competencia territorial por circuito podría entrar en conflicto entre las autoridades que deben de conocer el juicio de amparo. Ahora, por cuestión de materia, pues bueno, ya ustedes saben, ¿no? La materia administrativa, la materia civil, la materia penal y la materia del trabajo o laboral. Y por cuestión de la vía, bueno, está el amparo directo y el amparo indirecto. Puede suceder que exista un conflicto por cuestión de territorio, materia o vía, ¿de acuerdo? No puede existir otros más conflictos en el juicio de amparo. Solamente los conflictos competenciales pueden darse en esto. Si el juez de distrito tiene un conflicto competencial territorial con otro juez de distrito, la ley de amparo contempla que el juez se declara incompetente y lo que hace es remitir el juicio de amparo al otro juez que estima competente por cuestión de territorio. ¿Sí me explico? Pero fíjense, eso quisiera que a ustedes les quedara claro. El juez, cuando recibe la demanda, advierte que él es incompetente por cuestión de territorio y considera que otro juez de distrito es el que debe de conocer por cuestión de territorio. Lo que hace es, se declara incompetente y remite el expediente, bueno, remite el asunto hacia el otro juez de distrito. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que con base en esta misma, hay un artículo expreso y eso lo vamos a analizar la próxima clase, pero hay veces que ha existido una confusión por parte de algunos juzgadores, sobre todo tratándose de procesos civiles federales o procesos mercantiles. En proceso civil y mercantil, proceso civil federal y mercantil, no existe una disposición similar diciendo que si el juez se declara incompetente tenga que remitirlo hacia otra autoridad. Tratándose de proceso civil federal o tratándose de mercantiles, él advierte que es incompetente y se inhibe de conocer el asunto, pero no lo remite a la otra autoridad. Muchas veces lo que hacemos es, tomamos reglas de una materia como este es el amparo y las ponemos como si fuera parte de otra reglamentación totalmente diferente. Recuerden, los jueces tenemos que ceñirnos a la ley. Y si la ley, estoy yo aplicando la ley de amparo, entonces sí me da la facultad para declararme incompetente y remitirlo al que creo que es competente por cuestión de territorio. ¿Sí me explico? Entonces, para que ustedes no puedan cometer el error
de considerar que, como lo dice la ley de amparo, luego entonces para todos los conflictos civiles o mercantiles, el juez tiene la obligación de declararse incompetente y remitirlo al competente. ¿Sí me explico? Ahora, el juez de distrito también se puede declarar por materia. Esto, pues, este conflicto de por materia solamente se puede dar cuando se trata de circuitos que están especializados. Por ejemplo, el primer circuito está en estas 4 materias: administrativa, penal, civil y del trabajo. Pero en algunos circuitos no existe competencia. Por ejemplo, cuando yo estaba como juez de distrito en Puebla, hace 12 años, solamente éramos 7 juzgados de distrito en todo el estado de Puebla. Obviamente, con 7 juzgados de distrito no existía una especialidad, ¿no? Porque era tanto el volumen de trabajo que nosotros teníamos que apenas nos alcanzaba los 7 que estábamos. Tan es así que ahora ya son 12. O no sé si ya hay reformas, pero la última que yo me acuerdo eran 12. Entonces, cuando fue juzgado, por ejemplo, como cuando fui juez de distrito en Ciudad Victoria hace 10 años, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, tampoco nosotros teníamos especialidad, y sigue sin especialidad, pero sí estábamos, como el estado de Tamaulipas es muy largo, entonces lo que existían eran concentración de jueces. Habían jueces en Ciudad Victoria, habían jueces en Reynosa, habían jueces en Tamaulipas, en Tampico, habían jueces en Nuevo Laredo. O sea, estaban repartidos para que se pudiera administrar la justicia en todo el estado, pero tampoco podría existir materia. Entonces, el conflicto competencial en juez de distrito por materia es siempre y cuando en el circuito se haya establecido una especialidad. Ahora, no siempre son las especialidades así: civil, penal, administrativa, del trabajo. Hay veces que pueden ser juzgados de distrito mixtos, o sea, que puedan tener, por ejemplo, civil y penal, o administrativo o del trabajo. ¿Quién define esto? El Consejo de la Judicatura, dependiendo de la carga de trabajo. ¿Me explico? Hay subespecializaciones. Por ejemplo, en el Estado de México hay juzgados de distrito en Naucalpan, con residencia en Naucalpan, y hay juzgados de distrito con residencia en Nezahualcóyotl. Y en Toluca hay una especialidad diferente. ¿Por qué? Porque las mismas cantidades de trabajo y volumen permiten que se hagan subespecializaciones. Entonces, estas cuestiones de que yo les diga, miren, en el circuito tal hay tal especialidad, en el circuito tal hay media subespecialidad, me parece que eso, si les interesa, se los puedo sacar una copia. Pero eso puede variar inmediatamente. ¿Por qué? Porque se crean más juzgados y ven la oportunidad de poder subespecializar, y entonces así lo hacen. Por ejemplo, en el Distrito Federal, antes los jueces de distrito penales tenían proceso penal y amparo penal. Se creó necesario subdividirlos. Ahorita tenemos jueces de distrito que se dediquen a procesos penales federales y jueces de distrito que se encargan de amparo penal. Entonces, ustedes, supongamos que están dentro del Poder Judicial Federal, pues tienen que checar cuál es la especialidad que esté en su circuito. Supongamos que están litigando, pues tienen que hacer exactamente lo mismo para saber cómo se llama ese juez. No su nombre, sino juez de distrito en materia civil o materia administrativa, o subespecializado en tal. ¿Me explico? Bueno, también el nombre, pero bueno, eso no es trascendente jurídicamente. Y por materia, o sea, por vía, es cuando el juez de distrito recibe una demanda que debe conocer un colegiado porque es un amparo directo, pues entonces declara su incompetencia legal, ¿verdad? Su incompetencia legal, y lo remite al tribunal colegiado. Por cuestión de vía, aquí sí sería al tribunal colegiado. Y si tenemos estas tres, ¿ustedes creen que el juez de distrito podría conocer que una demanda de amparo debería de ser un tribunal unitario? ¿Sí o no? ¿El juez de distrito podría recibir una demanda que debería de ser materia del tribunal unitario? Exactamente. O sea, la pregunta es recibirla. Pero es incompetente. Y se lo tienen que enviar a un tribunal unitario. Y ahí sería por territorio, materia o vía. Vía. ¿Por qué si es amparo indirecto los dos? Porque
manera del tribunal unitario, ¿no? Del que proviene. Pero estamos diciendo que el amparo por vía tiene que ser amparo directo. Y aquí en amparo directo, por cuestión de vía puede ser directa o indirecta. Ahora, les dejo esta pregunta. Ahora les hago otra pregunta para complicarlos más. Y si reclama una persona extraña la sentencia definitiva que dictó el tribunal unitario, y ustedes son jueces de distrito, bueno, secretarios de distrito, bueno, oficiales judiciales de un juzgado de distrito, ¿qué harían? Fíjense, el quejoso es una persona extraña. Y la autoridad responsable es un tribunal unitario de circuito. Y la demanda se presenta ante el juzgado de distrito. Este es el planteamiento del problema. ¿Lo entienden? ¿Qué tiene que hacer el juez? ¿El secretario o el oficial? ¿Qué tiene que hacer? ¿Entienden el problema? El juez de distrito recibe una demanda donde el quejoso es una persona extraña y reclama como acto reclamado del tribunal unitario, y su acto reclamado es la sentencia definitiva que dictó el tribunal unitario. ¿Sí entendieron el problema? Habría, ahí viene, por ejemplo, no me acuerdo, las clases pasadas vimos algo acerca de donde trate de ejecutarse el acto reclamado. No, eso lo vamos a ver por cuestión de territorio. Eso lo vamos a ver por cuestión de territorio. Hoy te estoy dando la introducción, pero también estoy planteando dudas. ¿Me explico? ¿Para qué? Pues para resolvérselas, ¿no? Pero que empiece a poder ejercitar los pocos conocimientos que vamos adquiriendo. Eso ya lo había usted planteado, ¿no? Con anterioridad en un ejemplo que igual estaba en ese puesto, pero no recuerdo que había mencionado. Fíjense, quisiera que vieran esto, ¿eh? Yo les estoy haciendo esta pregunta porque ya les expliqué sobre la vía directa y la vía indirecta. Y me tardé bastante cuando se reclama un acto de la vía directa y entró acto en la vía indirecta. Y también les dije cuando se refiere a los tribunales unitarios de circuito. ¿Se acuerdan? Entonces todo esto es, así que recordar lo que estamos aprendiendo. Se trata no de memorizar, sino de entender cómo es el juicio de amparo para poder resolver problemas. Había mencionado que el juez de distrito estaba en una posición inferior respecto de un tribunal unitario, ¿no? De circuito, y por lo tanto no podría conocer de un asunto en el que tuviera que vincular al tribunal unitario por la situación de la jerarquía, ¿no? Con base en eso es lo que usted me está diciendo. ¿El juez de distrito tendría que enviar la demanda hacia otro juez de distrito? No, hacia un tribunal. ¿A cuál? ¿Al tribunal unitario de circuito o tribunal colegiado de circuito? Unitario. ¿Por qué el tribunal Sería colegiado porque ya sería el colegiado, sería por lo mismo, ¿no? A ver, poco a poco. Primero nadie quería opinar y ahorita ya todos hablan a la vez, para que no se vierta quién dijo algo que no es correcto. A ver, así vamos viendo quiénes son los culpables. A ver, ¿quién estaba? ¿Usted estaba? Bueno, cuando es una sentencia definitiva y ya que pone fin al proceso, una resolución que pone fin al proceso, sí tendría que ser ante un tribunal colegiado, ¿no? Pero si es una sentencia definitiva respecto de no se puede hacer un incidente que no pone fin al proceso. No. Bueno, no se preocupen, mañana lo vemos. ¿De acuerdo?